Hola, muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora es avanzar o por lo menos desarrollar en parte esta guía de ejercicio que fue subida en la plataforma Moodle, en la cual consta de algunos ítems que son de nomenclatura para que puedan practicar, ya sea escribir el nombre, la estructura, ¿ya? Escribir las conformaciones del ciclo hexano, aunque esta es la glucosa, es un ciclo de 6 átomos de carbono, las proyecciones de Newman y energías en general, el cálculo de delta S de reacción, estabilidad de radicales, y acá tenemos una reacción que es un poquito más compleja. Partamos con lo primero. Lo que tenemos acá es escribir el nombre de la estructura. Para ello vamos a ir seleccionando siempre la cadena carbonatada más larga. En este caso serían 4 átomos de carbono. Entonces la estructura de este compuesto sería el 1, disculpa, no es 1, es 2 buteno, ¿ya? Porque tiene 1, 2. Ahí está la cantidad de átomos de carbono. Y el que está acá, el doble enlace, está en la posición 1. Este es el 1 buteno. Recordando que entre ellos dos hay isómeros. Y tomando en caso también como está dibujada la estructura acá, incluso podemos avanzar un poco más en la estructura del 2 buteno y escribir que están en conformación cis. ¿Por qué? Porque el metilo está en el mismo plano, ya que los hidrógenos que están acá también están en el mismo plano. Nosotros no podemos hacer este análisis con el 1-buteno porque tiene dos grupos que son iguales, o sea, dos grupos de átomos que son iguales. En este caso son los hidrógenos. Vamos con la estructura que tenemos acá. La vamos a dibujar más abajo para tener más espacio. La estructura que está aquí, vamos a escribir primeramente su nombre. Es 1, 2, 3, 4, 5, sería 1, 2, dimetil, ciclopentano. Lo que vamos a hacer ahora, aprovechando que estamos en el capítulo de la nomenclatura, vamos a intentar identificar qué configuración tiene este carbono y qué configuración tiene el carbono que está al lado, ¿ya? Para ello lo que vamos a hacer, vamos a repasar o recordar un poquito el concepto de configuración RS o las conformaciones que son de Kahn. Para ello lo que dice que tenemos que dibujar dos átomos en el plano, dibujar un átomo fuera del plano y un cuarto átomo hacia atrás del plano. Luego tienen que tener siempre en consideración que el grupo que ustedes asignen con la prioridad número 4, la mayor cantidad de veces, a veces el hidrógeno, ese debe estar ahí y tienen que hacer la lectura considerando los grupos correspondientes y ordenarlos de acuerdo a sus números atómicos. Por ejemplo, 1, 2, 3. Por ejemplo, un átomo que tiene un número atómico más alto, después otro y otro. Por ende, el giro debería ser en ese sentido. Lo vamos a leer siempre de manera directa cuando el átomo 4 esté hacia atrás. Si por algún motivo el átomo con prioridad 4 está en otra posición diferente a la atrás, debemos leer la nomenclatura invertida. O sea que el giro hacia la derecha va a ser S y el giro a la izquierda va a ser el R. Y es justamente lo que nos pasa acá. En tal cual como está dibujada esta estructura, los hidrógenos que están aquí, o sea por lo menos ese hidrógeno que está ahí, está hacia afuera del plano, ya que los compuestos que están en el plano son solamente estos que están acá, es el metilo, el hidrógeno que está aquí y esa molécula que está aquí, por si acaso. Esos son los compuestos que están dentro del plano. El metilo de la derecha y el hidrógeno de la derecha están hacia afuera del plano. Bueno, lo que les recomiendo es que la forma más sencilla que tienen para poder escribir esta molécula o descubrir qué tipo de isómero es, o estereoisómero, es escribir la cantidad de átomos de carbono en el plano, de esta manera, y los átomos que están fuera, por ejemplo, vamos a tomar esta consideración. El átomo que está aquí, con el hidrógeno, lo vamos a escribir con el hidrógeno hacia arriba, ¿ya? Y el metilo lo vamos a dibujar hacia atrás. Es como que lo estoy mirando desde la parte superior, así, hacia abajo. Y el otro carbono vamos a dejar hacia nuestro plano, disculpen, el metilo, y hacia atrás el átomo de hidrógeno. Entonces acá vamos a hacer el conteo. El conteo tiene que siempre ir pensando, encontrar el carbono quiral y después hay que ir dilucidando cuáles son las prioridades más altas. Yo les recomiendo
que vayan viendo si son carbonos, primero si están unidos solo hidrógenos, a un carbono, a dos carbonos y así sucesivamente. Este es el carbono quiral, por ejemplo, que vamos a analizar primero. Este carbono quiral tiene enlazado un CH2, un CH, CH3, CH2 y un CH3. Entonces tenemos un metilo, tenemos un metileno y tenemos este que es como una especie como de isopropilo, si lo podemos decir, porque tiene un CH y dos carbonos, ¿ya? Entonces este va a ser para nosotros nuestra propiedad 1. Después tenemos dos carbonos, pero este carbono que está aquí tiene enlazado a sí mismo un segundo carbono. Y el metilo es la propiedad 3. El conteo que estamos haciendo lo estamos realizando en contra de las manecillas del reloj. Entonces el isómero que está abajo es el isómero S. No conté el hidrógeno porque ya es el hidrógeno es la propiedad 4. Vamos a eliminar ahora el conteo de prioridades. Vamos a poner un marcador más pequeñito. Y ahora vamos a hacer el conteo correspondiente. A ver si me deja. Eso, esto es lo que quería hacer. Vamos al siguiente. Ahora tenemos que hacerlo con el carbono que está acá. Vamos a seleccionar un color diferente para que no nos choquen los colores. Entonces este que está aquí. De la manera, este es el carbono 1, este es el 2 y este es el 3. Estamos contando ahora hacia la derecha. Este es el conteo. Pero aquí hay que tener la consideración que el hidrógeno no está mirando hacia atrás, está mirando hacia afuera del plano. Está en la posición que no está en la posición trasera, por último. Entonces no se tiene que leer, estamos leyendo en forma de R, por ende tiene que ser leído a la inversa, S. Entonces este compuesto es el 1S, 2S, 1,2 dimetilpentano. Vamos con el siguiente. El siguiente que tenemos acá, tenemos que encontrar la cadena carbonatada más larga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Y en la opción 3 están los sustituyentes. Entonces tenemos un 3-metil, 3-hexeno. Ahí está listo. Vamos con el que sigue. El que sigue de este acá es un ciclo hexano, que tiene las propiedades 1 y las propiedades 2, o sea 1 y 4, disculpen, ocupadas. Entonces este es el 1,4 dimetil ciclo hexano. ¿Ya? Lo que podemos tomar acá de manera que nos permita mejorar un poquito también el concepto de la nomenclatura, hasta ahí está más o menos bien, pero le vamos a agregar una extra de nomenclatura. En el caso anterior del ciclo pentano dijimos, inmediatamente puede ser R o S. Pero ¿qué podemos hacer acá? Acá no se puede hacer ese análisis porque tenemos un carbono que tiene un hidrógeno y un metilo, pero tiene enlazado un CH2 y un CH2. Y ambos CH2 que están acá, estos metilenos, tienen enlazado también CH2, no hay cambios. ¿Se fijan? Y esto a su vez está enlazado al mismo carbono que está acá. Entonces no puede ser ni R ni S. Pero sí lo que podemos hacer análisis es ver si este metilo está en el mismo plano que el otro metilo y si es cis o es trans. Para ello lo que tenemos que hacer es recordar las conformaciones del ciclo hexano. En nuestra conformación del ciclo hexano siempre lo vamos a dibujar de esta manera. Un carbono o un sustituyente en la parte superior y uno en la parte inferior simulando una silla. Cuando tengamos nuestras sillas vamos a dibujar 3 enlaces hacia arriba y 3 enlaces hacia abajo, de manera intercaladas. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esa es más o menos la idea. Esas son las posiciones axiales. Y en las posiciones ecuatoriales lo único que tenemos que tener cuidado es tratar de que los carbonos tengan una forma más o menos tetraédrica. Por ejemplo, de esta manera. Ahí ustedes deciden si lo hacen hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la idea es que parezca siempre un tetraedro, igual que la fórmula de Kahn. Lo que vamos a observar acá es que si están para el mismo lado, les vamos a decir que estamos en una conformación cis, y si están en lados contrarios del plano, son concentraciones trans. Si hacemos el análisis de nuestro compuesto que está acá, el metilo está en esta posición y el otro está en esta misma posición de acá. Están mirando hacia el mismo lado del plano. Por ende son cis. ¿Bien? La conformación que está acá es una conformación de Newman y quiere decir que el primer punto que está acá representa un carbono y ese que está allá representa el siguiente carbono.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en el carbono 1 tiene un hidrógeno, tiene un metilo y tiene un metilo. Y en el carbono que está atrás tiene un hidrógeno y tiene dos grupos metilos. Básicamente, este compuesto no tiene estereoisomería, ¿ya? Y tampoco tiene conformaciones cis y trans, es directamente un alcano y que tiene 4 átomos de carbono como cadena principal. Por ende, la estructura que tenemos acá es 2,3 dimetil butano. Y ahí estaría listo. Ahora tenemos dos ciclos acá, un ciclo pequeño que es de 4 átomos de carbono, ese es el ciclo butano, y los grupos etilos y metilos son radicales. Como el etilo empieza con E y el metilo empieza con M, y el etilo tiene más carbonos que el metilo, vamos a tomar esta posición de acá de enlaces con los etilos como carbono 1, y este por ende va a ser el carbono 2. Entonces va a ser el 1,1 dietil 2-metil. Ciclo butano. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Ahora tenemos una estructura bicíclica. Y los biciclos, ¿cómo debemos nombrarlos? Tenemos que contar la totalidad de los átomos de carbono. 6 más 1, 7. Entonces, es una nomenclatura, vamos a escribir la palabra biciclo. Vamos a ir en paréntesis de corchete. Y vamos a escribir acá el heptano. Tal cual como está escrito, lo que nosotros vamos a decir. Vamos a contar los átomos de la izquierda, los átomos de la derecha y los átomos del centro que están enlazados aquí a estos carbonos, que lo vamos a llamar como carbonos puente, ¿ya? Donde están enlazados, está generándose el biciclo. Entonces a la izquierda tenemos, desde este nodo hasta este nodo tenemos 1, 2, 3, 4. Hay 4 átomos de carbono. De este nodo al otro tenemos solamente un átomo de carbono. Y él, hasta el siguiente átomo de carbono no hay ningún carbono. Entonces nos vamos a decir el número 0. Y tendremos que ir a la estructura del biciclo. 4 carbonos de distancia entre los dos puntos, un carbono de distancia entre los dos puntos y ningún carbono de distancia entre los dos puntos. A eso se refiere. Ejercicio número 2 de la guía de nomenclatura. Entonces lo que voy a ir haciendo, voy a ir dibujando la estructura con respecto al compuesto y la voy a ir borrando. O por lo menos las voy a ir dejando lo más juntas que se pueda. Vamos con la primera, dice 13 etiloctano. El octano, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Y el carbono 3, 1, 2, 3. Aquí el grupo etilo. Ahí está el 3-etil octano. Vamos con B. B dice 2,3 dimetil 4-propil nonano. 9 átomos de carbono, la cadena más larga. Ahí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 metilo. 3 y luego son 4, un propilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí estaría lista B. Vamos con C. C dice cis, 1-etil, 4-metil, ciclohexano. Hay varias formas de dibujar esta cosa en composición cis. La más sencilla, para que no nos complicamos la vida, es escribir el compuesto así plano y decimos que el etilo está en la carbono 1. Entonces colocamos este tipo de línea, colocamos acá el etilo, CH2, CH3, ahí está el grupo etilo, y en el carbono 4, que está aquí, carbono 4, tenemos que colocar el metilo, CH3, pero en cis, ambos mirando hacia afuera. Esa es una posibilidad. Y la otra, aprovechando que estamos practicando el dibujo del ciclohexano, lo vamos a dibujar de esta manera. Como necesitamos hacer la conformación cis, vamos a dibujar los dos, arriba, abajo. Esas son las dos conformaciones. ¿Ya? Carbono 1, que está aquí, y carbono 4. Uno hacia abajo, uno hacia arriba. Y este que dibujé acá es el que nos queda del plano. Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar los grupos de tal manera que queden pariendo para el mismo lado. Podemos utilizar las posiciones axiales, o sea, la axial, disculpe, con la ecuatorial que está acá, o la axial del otro lado con la ecuatorial del otro lado. Yo voy a utilizar con el etilo aquí, ¿ya? Porque me parece más cómodo que el grupo más voluminoso esté en la posición ecuatorial.
Y el metilo lo vamos a dejar en la posición 4 en el mismo plano, sería CH3. Y el hidrógeno lo vamos a dejar acá. Ambas estructuras son las mismas. Vamos con el que sigue, compuesto D. El D dice pentil ciclohexano. No dice nada más que eso, así que es un ciclohexano de 6 y 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sería el metil ciclohexano. E. Después tenemos el 4 isopropil decano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues son 4, 3, 4 aquí. 1, 2, 3, 4. Y el grupo isopropil. Este que está aquí. Vamos con F. F dice 2, 2, 4, 4 tetrametil hexano. 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 4. Ahí tenemos listo. El 2, 2, 4, 4 tetrametil hexano. Vamos con G. G dice isobutil ciclopentano. El ciclopentano es un ciclo de 5 átomos de carbono y acá tenemos que colocar el grupo isobutil. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, hasta 4 átomos de carbono. Tenemos ahí la letra G. Letra H. La H dice ciclobutil ciclohexano. El ciclohexano es nuestra cadena más larga y el ciclobutil es nuestro radical. Ciclo de 4 enlazado a un ciclo de 6. Sigamos bajando acá. Vamos a dar un poco de espacio para poder dibujar la estructura que nos falta. Vamos con I. I dice que es secbutil cicloheptano, un ciclo de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá la posición, el butil 1, 2, 3, 4. Ahí está, enlazado por el carbono secundario. Vamos con J. Dice trans 1,3 dietil ciclopentano. Vamos a dibujar el ciclopentano. Lo voy a dibujar esta vez solamente de manera plana. Carbono 1, carbono 3. ¿Bien? En posiciones trans. Entonces esto lo vamos a dejar por un lado del plano. Y esta molécula que está acá la vamos a dejar hacia afuera del plano. Trans, ahí sí. 1,3 dietil ciclopentano. Ahí sí está viendo la otra. Disculpen. Ahí sí. Ahora sí nos corresponde la K. La K dice terbutil ciclohexano. Un ciclo de 6. Y en cualquier carbono vamos a dejar el grupo terbutilo. 1, 2, 3. Ahí estaría. Y en la L, finalmente, dice cis 1 bromo 3 cloro ciclohexano. Nuevamente vamos a aprovechar de hacer las dos conformaciones. ¿Ya? Primera estructura sería posición cis para el mismo lado, 1, 3 para el mismo lado, el bromo y el cloro. Vamos a dibujarlo de esta manera para que puedan practicar. Posición 1 y 3. 1 que está aquí, 2, 3 que está aquí. Vamos a usar la de arriba mejor. 1, 2, 3. Este de acá, para tener más espacio solamente. ¿Ya? Pero da lo mismo para el orden que ustedes lo tomen. Entonces necesito que esté en cis. Entonces vamos a dibujar el cuarto átomo para ambos lados. Entonces me conviene dejar acá el bromo y acá el cloro. Y acá lo llenamos con los hidrógenos correspondientes. Entonces están mirando para el mismo plano. Y estaría lista esa parte de la nomenclatura. Pero 3, que dice dibujar la forma más estable de la glucosa. Esto en realidad es un ciclo y lo vamos a tener que interpretar al igual que nosotros dibujamos los ciclos hexanos. ¿Ya? Esa es más o menos la idea, es un ciclo de 6. La glucosa, ocurre lo que le pasa a este sistema, es que la estructura lineal que tiene la glucosa, si nosotros la intentamos escribir, es principalmente esta. Cuando vemos el capítulo de azúcar en algún momento, ¿ya? Vamos a interpretar esa estructura. Déjame ver si la dibujo más o menos bien. Sería así. Después acá serían los átomos de carbono 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, y acá tendríamos el CH2OH. Y los sistemas serían de esta manera. La glucosa, esta es su estructura expandida. ¿Ya? Ahí está escrita la estructura de la glucosa. ¿Ya? Ahí estamos perfectamente bien. Lo que ocurre acá es que uno de sus alcoholes que está aquí, del azúcar, va a atacar el aldehído que está aquí, ¿ya? Y se va a generar un enlace que se llama hemiacetal, ¿ya? En realidad esto, como digo, esto es solamente para que lo conozcan, no es evaluado, pero usualmente ocurre. Las azúcares en solución, cuando están abiertas, entran en contacto con el solvente, inmediatamente se cicla. ¿Por qué? Porque uno de los alcoholes ataca el aldehído y genera esta estructura. Entonces el oxígeno que está dibujado aquí, ese oxígeno que está ahí, corresponde a este oxígeno que está acá, y el carbono que está aquí, este que está acá, corresponde a este carbono que está aquí. Por ende, este OH de acá es este oxígeno que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando el oxígeno ataca el carbono, este se abre y este oxígeno queda con un hidrógeno positivo. Y ese hidrógeno es transferido al otro oxígeno y se genera este ciclo. Eso es más o menos las típicas como conformaciones que tiene la glucosa, ¿ya? Entonces para ello lo que vamos a hacer ahora es intentar dibujar esta cosa, o la glucosa, disculpen, de la mejor manera posible. Para ello vamos a dibujar la estructura que normalmente hacemos nosotros. La vamos a dejar acá, ahí, la voy a escribir al lado contrario, pero para tener un poquito más de espacio. Ese oxígeno, la mejor recomendación que les puedo dar es que lo dibujen aquí. Puede ser aquí o puede ser acá, da lo mismo, pero la idea es que tengan que quede en el plano, ¿ya? Entonces lo que voy a ir haciendo, lo voy a ir leyendo en ese sentido, ¿ya? Así ya. Y acá lo voy a ir leyendo al revés, para poder ir escribiendo los grupos, porque usualmente siempre está dibujada de esta manera. En la glucosa tenemos compuestos que están en las posiciones axiales, acá no puedo dibujar porque es un oxígeno, también en las posiciones axiales acá, ¿ya? Y después en las posiciones ecuatoriales, igual como lo hemos hecho siempre, ¿ya? Esa es la estructura. Entonces, así ya que tenemos, lo que tenemos que tratar de cuidar es que los grupos voluminosos se vayan para afuera. Acá el CH2OH es un grupo voluminoso, entonces no me conviene dejarlo en las posiciones axiales, me conviene dejarlo en la posición ecuatorial. Entonces lo vamos a escribir hacia afuera del plano, ¿ya? Y el hidrógeno correspondiente a su grupo. Después seguimos acá. Ahora tenemos un OH. Este OH también es voluminoso, así que vamos a intentar dejarlo fuera del plano. Ahí tenemos la conformación del segundo. Vamos con el siguiente, que está aquí. Este que está acá también lo vamos a intentar dejar fuera del plano. Ahora vamos con este que está aquí. También vamos a hacer lo mismo, dejarlo fuera del plano. Y el hidrógeno lo vamos a dejar en esa posición, ¿ya? Y ahora lo que vamos a intentar hacer, ¿ya?, principalmente es, la azúcar o la glucosa tiene dos conformaciones, una que se llama alfa y una que se llama beta, ¿ya? Esa es la particularidad que tiene la glucosa. Cuando estamos hablando de la configuración beta, significa que está en la posición ecuatorial, y el alfa tiene que ver con el axial. Se forman ambas, no hay que tener temor de que se formen unas a otras. La diferencia es que a veces uno ataca por un sector del carbonilo, que el carbonilo es plano, o lo ataca por el lado contrario, ¿ya? Así se puede formar una u otra, pero como nos están pidiendo la forma más estable, la recomendación es dejar los grupos voluminosos en las posiciones ecuatoriales. Entonces voy a dejar el OH aquí, ¿ya? Y tenemos lista la estructura de la más estable de la glucosa. La diferencia, si colocase el OH aquí y el hidrógeno ahí, es que no es tan estable, ¿no? Así es solamente la suspicacia de la pregunta que dice, después de la conformación más estable, solamente. Todos los OH en las posiciones ecuatoriales. Eso es básicamente la idea. Todos los compuestos en posiciones ecuatoriales. Ya, vamos con el siguiente. El siguiente que está aquí
a solución a que dibujemos las proyecciones de Newman a lo largo del enlace C3 y C4, mostrando las proyecciones más, conformaciones más y menos estables del 3-etil 2,4,4 trimetilheptano. Antes de hacer todas las cosas, es más sencillo dibujar la estructura. Tiene 7 átomos de carbono, 3, 4, 5, 6 y 7. En la posición 3 tiene que ir un grupo etilo, CH2, CH3. En la posición 2 y en la posición 4, tienen que ir grupos metilo. Y ahora completamos con los átomos que nos faltan. CH2, CH2, CH3. El análisis que nos pide el ejercicio es hacer estas conformaciones entre los carbonos 2, o 3 y carbono 4. Eso principalmente. Las proyecciones de Newman se basan principalmente en seleccionar dos carbonos y hacer giros a lo largo de esos dos carbonos. Tomar este como el enlace y mover los diedros. Entonces lo que tenemos que hacer acá es que el carbono que está, vamos a hacer la vista de este sector, y este es el sector más que va a estar más adelante de nosotros, el carbono 3, y el carbono 4 va a ser el que está atrás. El carbono que está más adelante de nosotros lo vamos a dibujar con un punto, y el carbono que está más atrás de nosotros con un círculo. En el punto vamos a ejemplificar los enlaces que tenemos acá, que serían todos los grupos de átomos que tiene el carbono 3, y atrás lo mismo pero con el carbono 4. Lo vamos a dibujar de esta manera. Esta posición se llama alternada. ¿Ya? Entonces, vamos a rellenar. El carbono 3 tiene un hidrógeno, un etilo y un isopropilo. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, vamos a seleccionar estos grupos. Vamos a ver si puedo bajar esto un poco, a ver si me deja el programa. Para tener un poquito más de... No sé lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a dejar por acá. Entonces aquí arriba vamos a dibujar el isopropilo. CH lo nombré como un radical ya, por si acaso. Porque tiene la estructura de los isopropilos, que es un carbono, o sea, es un grupo de 3 átomos de carbono que están enlazados por el centro. Después tenemos el etilo lo vamos a dejar aquí. CH2, CH3. Y finalmente el hidrógeno correspondiente. El carbono que está atrás tiene 2 metilos y tiene un grupo propilo. El propilo lo voy a dejar en la parte de acá abajo. ¿Bien? Y vamos a dejar los metilos correspondientes a ambos lados. Y acá tenemos la estructura hecha en proyección de Newman de lo mismo. Tomé la precaución de dibujar inmediatamente la estructura más estable. Como se observa, como ustedes hacen el análisis de la estructura más estable, es que los grupos voluminosos, los más voluminosos, estén como en trans, entre comillas, como en posición trans. O sea que vamos a observar que este es un grupo voluminoso de 3 átomos de carbono, y el otro grupo voluminoso del carbono 4 lo dejé hacia abajo. Entonces el isopropilo con el propilo están entre comillas trans uno con respecto a otro. ¿Ya? No podemos hablar lógicamente de cis-o-trans porque estos compuestos no son alquenos y se están moviendo, pero es más o menos la idea, están en planos diferentes. Y rellenamos, como está en la posición alternada, solamente rellenamos los átomos correspondientes. Por ende, la forma menos estable de esta misma es girar ya sea el carbono de atrás o el carbono de adelante, de tal manera que este grupo se solape con el carbono que está al frente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hacemos un círculo y hacemos un punto. Están solapados, ¿ya? Entonces, en el carbono de acá vamos a dibujar el isopropil, y en el carbono trasero el propil. Ese tiene a su vez un metilo y un metilo. En cambio el carbono de acá, que es este, a su derecha tiene un hidrógeno, que lo vamos a dejar acá, y después a la izquierda de él tiene un etilo. Y entonces ahí lo tenemos principalmente. Esta es la menos estable y esta es la más estable.
Recapitulando cómo seleccionamos la más estable o menos estable, es que los grupos voluminosos estén en planos diferentes, esa es la más estable, o si los grupos voluminosos están solapados uno detrás del otro, es la menos estable. Ahora continuamos con el problema 5, que tiene que ver con el cálculo de las entropías de disociación del enlace. Para poder desarrollar tanto los problemas que vienen a continuación, nosotros necesitamos la tabla hasta punto 2, que les compartí por Moodle. Esta tabla proviene del libro Wade de Química Orgánica, que es bastante bueno. Lo único que teníamos que fijarnos acá principalmente es cuál es el átomo que se está generando la ruptura. Por ejemplo, en el primero tenemos un etano, reacciona con yodo para formar yoduro de etilo y yoduro de hidrógeno. Los enlaces que se rompen acá son un hidrógeno del carbono, del CH3, los dos yodos, se están formando un enlace yodo-carbono y se está formando un enlace yodo-hidrógeno. Entonces lo que tenemos que hacer acá principalmente es generar esta diferencia de energías, ¿ya? Vamos con A. En el caso de A tenemos que fijarnos esa ruptura del enlace. En el caso de S tenemos acá que es 410. 410 más el enlace yodo-yodo. En este caso sería 151. 151. Recuerda que siempre vamos a utilizar la escala en kilojoule por mol. Y le vamos a restar la del yoduro de etilo, en este caso sería 222, 222, más la del HI, que en este caso sería de 297. Entonces desarrollamos esta cosa y serían 410 más 151 menos la suma que hay entre 222 más 297, y eso nos da un valor de más 42. Podemos observar que es bastante endotérmica la reacción. Incluso si nosotros hacemos el diagrama de energía, podemos más o menos estimar cómo podría ser el estado de transición, siguiendo el postulado de Hammond. Después tenemos acá el cloruro de etilo, yoduro de hidrógeno, formamos yoduro de etilo y cloruro de hidrógeno. Entonces tenemos que fijarnos ahora en ese tipo de ruptura. El cloro es el que sale, 339, más el HI, que sería 297. Restamos ahora el yoduro de etilo, y ese ya lo habíamos considerado recién, 222. Más ahora viene el cloruro de hidrógeno, ese se está formando, 431. Entonces sería 339 más 297, le vamos a restar la suma de 222 más 431, y eso nos da un valor de menos 17. Eso quiere decir que esta reacción está un poco más favorecida que la anterior. Vamos con C. C, ahora tenemos carbonos terciarios. Los carbonos terciarios están en este sector de acá. Tenemos aquí que revisar. Se va a romper un enlace carbono-OH y se va a formar cloro-carbono, el cloro-hidrógeno y el agua. Entonces vamos a buscar ese, está aquí, 381 más el HCl. El HCl es 431, si no me equivoco, aquí está, 431, que lo vimos recién en el ejercicio anterior, 431, menos la formación del cloro ion terbutilo, que está aquí, 331, más el agua. El agua lo tenemos que leer de esta manera porque estamos formando ese enlace. Entonces tenemos que seleccionar esta que tiene el OH más un hidrógeno, 498. Entonces sería 381 más 431 menos la suma que entre 498. Y eso nos da menos 17, igual que en el caso anterior. Coincidencia. Vamos con D. De aquí hay que tener cuidado porque el enlace no son carbonos con hidrógeno, sino que es carbono-carbono. Y ese es el enlace que tenemos que observar. Y ese enlace carbono-carbono están aquí. Entonces sería 356, porque ese es el enlace que se está rompiendo, más el enlace del hidrógeno, que sería 435,
menos. Ahora como se rompió acá, uno de los hidrógenos se va a enlazar al etilo que queda y el otro hidrógeno se va a enlazar al metilo que queda, formando etano y metano. Entonces tenemos que seleccionar esta, que sí, 410 más, porque estamos formando ese enlace y estamos formando este otro enlace también, 435. Entonces seríamos 356 más 435 menos 410 más 435. Y eso nos da un valor de menos 54, está bastante favorecida. Y nos queda finalmente la letra E. La letra E tenemos la ruptura del enlace OH etano. En nuestro caso sería acá de 381. 381 más la ruptura del HBr. HBr 368. Menos la formación del bromuro de etilo 285. Más la del agua, que está aquí, 498. 381 más 368. Le restamos la suma de 285 con 498. Eso nos da menos 34. Aquí tendríamos listo el problema 5. El problema 6, lo que tenemos que hacer principalmente aquí es, utilizando la misma tabla que está acá, tratar de identificar la estabilidad de los radicales que están acá. ¿Cuál es el análisis que vamos a hacer? Ya que queremos utilizar la mayor cantidad de información que tenemos acá. Vamos a considerar la ruptura que hay entre esa radical y un átomo de hidrógeno. Se rompe ese enlace y nos puede generar cualquiera de este tipo de radicales. Partamos con el metilo. Metilo con ruptura del hidrógeno, 435 kJ por mol. El etano sería 410. Este se llama bencilo, ya por si acaso. Y está representado acá con el pH CH2 enlace hidrógeno. pH en química orgánica significa benceno o fenil en inglés. Es lo más correcto decir fenil. Acá sería 356. Después el carbono terbutilo, el radical terbutilo con hidrógeno, 381. Después tenemos acá con carbono con 2, este es el radical isopropilo, sería el que está aquí, 397. Y finalmente nos queda el radical alilo, que está acá, alilo, que es este que está aquí, CH2, doble enlace CH, CH2, ¿se fijan? Este es el enlace con hidrógeno, 364. Entonces lo que tenemos que hacer acá es el análisis, ya vamos a dejar un poco esa tablita de acá, y es pensar principalmente qué estamos observando. Nos están tratando de pedir que ordenemos en orden decreciente de estabilidad, desde el más estable hacia el menos estable. Los factores que afectan la estabilidad de los radicales radica principalmente en la capacidad que tiene de generar estructuras resonantes. Si hay estructura resonante es estable, y si tienen la posibilidad de hacer lo que se conoce como efectos inductivos. Recordando que tenemos un carbono que tiene una valencia menos. Tiene 7 electrones. Esa es la idea. Tiene 7. Eso quiere decir que este electrón está muy... ¿cómo se llama? Tiene muchos... o sea, no es muy estable. Para que sea estable tenemos que tener grupos que permitan la entrega de electrones. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Y eso usualmente lo hacen los grupos R. O la otra posibilidad que tenemos nosotros es que exista la posibilidad de generarse estructuras resonantes. Por ejemplo, tenemos esta estructura similar a la del alilo que está acá. Eso quiere decir que cuando este venga a formar el doble enlace, un electrón de aquí va a venir a formar el doble enlace y este electrón que queda libre va a venir hacia el carbono. Por ende, se va a generar una resonancia. Eso quiere decir que la distribución de este electrón que queda libre está repartida entre toda la molécula. En el caso del anillo aromático, también tiene resonancia. De hecho, podemos hacer un par de ellas acá abajo. Lo importante que tenemos que considerar acá es que siempre los movimientos de los electrones son de 1, ¿ya? Por si acaso.
Entonces tenemos el primer movimiento que sería, lo voy a hacer en otro color para que quede el registro. Entonces este electrón viene para acá, este viene para acá, y el otro electrón viene aquí. Entonces la estructura 2 sería el doble enlace al oxígeno, como que fuera una acetona, y ahora el electrón está en esta posición de aquí. Lo que ocurre ahora es que cuando él quiera formar el doble enlace aquí, un electrón de este va a venir para acá, y este electrón se va a ir hacia ese carbono. De paso, miren, incluso estamos aprovechando de mostrarles más o menos las estructuras resonantes que puede tener una molécula. En este caso es el benceno con este grupo. Oh, mira, sin querer queriendo, tengo un pequeño error, pero en realidad no afecta en nada el error acá, porque escribí oxígeno aquí. Y lo que debí haber escrito no es oxígeno, sino que es CH2. Pero bajo para nuestro ejemplo en realidad no afecta nada, porque solamente las moléculas es básicamente lo mismo. O sea, no es que las moléculas son iguales, pero el movimiento de electrones es el mismo, eso sí, ahí sí, eso está correcto. Entonces este viene para acá, y el electrón viene para acá, y ese viene aquí. Entonces el electrón quedó aquí, y tenemos el doble enlace ahí. Finalmente nos queda la última estructura resonante para terminar este ejemplo. Sería que este electrón viene para acá, este viene para acá, y este electrón de acá va hacia el carbono del CH2. Entonces finalmente llegamos a la otra estructura resonante, CH2 punto, y tenemos un movimiento de los electrones. Eso que está acá es la resonancia que tiene esta radical, ¿ya? Como les decía recién cometí el error porque había escrito originalmente el oxígeno, pero el movimiento de los electrones en realidad justamente en estas dos moléculas no es el mismo, se mueve exactamente igual. Tienen que recordar que como estamos moviendo radicales es media flecha de la otra sustancia para formar el doble enlace. Tienen que compartir un electrón y el electrón que queda se va hacia el carbono. Así se representa en orgánica, que es diferente el movimiento de compuestos con carga negativa. De hecho, aprovechando que tenemos el ejemplo ahí, se los voy a mostrar por lo menos un paso para que lo vean principalmente. Imaginemos que tenemos la estructura y en vez de tener un radical, tenemos un compuesto con carga negativa. Imaginemos esa misma molécula. En vez de un electrón desavariado, ahora tiene dos. Acá hay movimientos diferentes. Ya no nos importa hacer ese tipo de sistema, sino que los dos electrones directos vienen a forma del doble enlace aquí y este viene hacia acá. Entonces la primera estructura resonante sería doble enlace CH2 y ahora la carga negativa está en esa posición. Los movimientos son exactamente iguales y el cambio de los dobles enlaces va a ser exactamente igual. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Volviendo ahora al tema de la estabilidad que tenemos acá, el que tiene la energía más baja de ruptura de enlace es la estructura más estable. Entonces vamos a asignar este como el más estable. En este caso sería 1, ¿ya? Porque hay que hacer decreciente. Después tenemos que observar quién tiene energía más baja correlativa. Ese era el hilo, 2. ¿Por qué? Porque puede generar estructuras resonantes. Razón aquí, razón aquí y razón ahí. Igual que el que estábamos dibujando acá arriba. ¿Ya? Después tenemos que observar quién es el que sigue. Es 381. Este es 3. ¿Qué ocurre acá? Efecto inductivo. Los grupos metilos entregan electrones al carbono del centro, estabilizando el mismo. Después tenemos el caso del isopropilo, que son dos carbonos hacia el mismo, y acá tenemos dos carbonos primarios. Pero tenemos un carbono primario que tiene un metilo que le está entregando electrones por efecto inductivo a este electrón desapareado que está acá. Entonces finalmente es 5 y el metilo por descarte es 6. El metilo es el radical menos estable de nuestra serie. Una pequeña actualización que tiene el video de la guía de ejercicios que lo acabo de terminar de editar y me percaté que aparece un error en el resultado final.
que no lo había considerado junto cuando se hizo esta clase originalmente. Mira, el tema acá es que dice el hidruro de tributilestaño, que es este compuesto que está acá, se utiliza generalmente para la reacción de reducción. ¿Qué quiere decir esto? Que el haluro que está acá se intercambia por un hidrógeno. Eso no lo hemos conversado más o menos en el curso, pero usualmente en química orgánica las oxidaciones se ven cuando tenemos la molécula original y o pierde átomos de hidrógeno o gana átomos de oxígeno. Eso para nosotros es un proceso de oxidación. Y igual el carbono, si lo vamos a ver ahora como reducción, esta era la oxidación, como una reducción, tiene que ganar átomos de hidrógeno o puede perder átomos de oxígeno. Si nosotros observamos acá, tenemos el bromuro y ahora tiene un hidrógeno. Entonces ganó hidrógenos. Entonces es una reacción de reducción. Lo que tenemos acá es que esta es una reacción radicalaria en la cual el bromo nos genera, es un iniciador. Y ese era el error que yo tuve en la resolución de la información de ese ejercicio, porque utilicé el valor de la energía del bromo para hacer el cálculo final. Y el problema que tenemos acá es que la reacción solamente transcurre entre la ruptura del enlace bromo-carbono, que está acá, formación del enlace carbono-hidrógeno, después la ruptura del enlace hidruro-estaño y formación del enlace bromuro-estaño. Y las otras reacciones en realidad no nos interesan porque son las reacciones de inicio. Entonces lo que tenemos acá es proponer el mecanismo. Ese mecanismo nosotros lo pensamos porque dice que son trazas de bromo. Se había propuesto primero con la reacción que hay entre el bromo, que es el iniciador, y esta debería ser primero en la formación de dos átomos de bromo. Ahí tenemos el radical bromo, ¿ya? Entonces este radical bromo lo que va a hacer ahora es generar la primera reacción de reducción. Entonces tenemos acá que esta es la iniciación, por si acaso. Iniciación. Entonces, posterior a esta reacción, tiene que esta molécula reaccionar con nuestro hidruro de estaño que tenemos aquí. Entonces vamos a reaccionar con el primer bromo. Entonces lo que va a ocurrir acá es que este enlace de hidrógeno se tiene que romper. Entonces el enlace se va a venir para acá, este enlace se va a venir para acá, y el enlace que está acá, el electrón, se va a venir hacia el estaño. Entonces vamos a generar HBr más el estaño radical. Entonces generamos la primera reacción de iniciación. Ya teniendo la reacción de iniciación, se genera toda la reacción correspondiente. Observemos acá que este intermediario lo vamos a hacer reaccionar con el bromocicloxano. Entonces tenemos el bromocicloxano, tenemos acá el hidrógeno y acá tenemos el átomo de bromo. Esta es la propagación, por si acaso. Debería reaccionar con este radical. Entonces ese electrón va a venir para acá, un electrón del bromo va a venir para acá y ese electrón de ahí se va a devolver al carbono. Entonces lo que generamos acá es la formación de un radical secundario, que es estable, hay hidrógeno, más el bromuro de tributilestaño, que es parte de los productos. Se fijan ahí los productos. Entonces ahora este radical que tenemos acá podría reaccionar con, entonces, seguimos en la propagación, o incluso mejor, lo que podemos hacer, mejor todavía, es que reaccione con otro hidruro de esto, porque no tendría sentido, estamos en la reacción de propagación. Entonces tenemos esta radical, cuando este venga para acá, el enlace que hay entre el hidrógeno y el estaño va a venir para acá, y ese electrón va a venir hacia el estaño. Entonces nos va a quedar acá
el ciclohexano y nos quedaría el radical del estaño. ¿Se fijan? Y este es el que continúa la reacción en la propagación. Entonces acá habría que calcular las energías solamente. Y ese fue el error que yo tomé, porque yo tomé esta energía principal y esta energía en realidad es parte de la iniciación porque dice que son trazas de bromo. Participa solamente en la reacción al principio y después ya se pierde. Es como que fuera un catalizador en sí. Hay otras veces que para activar los primeros iones radicales no se necesita de un reactivo, sino que se utiliza generalmente luz, ¿ya? O a veces el ion peróxido. Ese también está en otro de los reactivos, o sea, de los ejercicios, para que también lo revisen. Entonces, ¿qué reacción tenemos acá? Tenemos una ruptura del enlace bromo-ciclohexano. Bromo-ciclohexano, entonces serían acá 285 kJ por mol. Y después tenemos la formación de la reacción entre el SNBR, ¿ya? Que es esta que está acá. Serían 552 kJ por mol. Entonces acá sería 285 menos 552. Entonces tenemos la primera parte de la reacción, son 267 kJ por mol, pero negativo, ¿ya? Reacción exotérmica. Después que tenemos acá, tenemos la ruptura del enlace estaño-hidrógeno, que es este que está acá. Entonces sería 310 menos la formación del ciclohexano. En este caso sería 397 kJ por mol. 310 menos 397 es menos 85, es ligeramente exotérmica. Entonces ahora tenemos que sumar los dos procesos energéticos que aportan a la reacción. Y cuando me refiero a que aportan a la reacción, que son parte de la misma. ¿Se fijan? Es la ruptura de este enlace, la ruptura de ese enlace, la formación de ese enlace y la formación de ese enlace, que están acá. Está la ruptura, está la formación, está la ruptura y está la formación. Ahí están todos los pasos. Entonces sería menos 87 menos 267 y eso nos da menos 354 y este es el valor del ejercicio. ¿Cómo puedo comprobar o corroborar esto? Olvidándome de esta reacción y solamente haciendo el cálculo directamente con los compuestos que están acá. Ruptura del enlace bromo-ciclohexano 285, ruptura del enlace estaño-hidrógeno 310, todos los sumo, ¿no es cierto? Y hay que restar las energías de los productos. Formación del enlace ciclohexano 397 más la del estaño con bromo, que está acá, 552. Entonces tenemos acá 285 más 310 menos la suma que hay entre 397 más los 552. Y eso da exactamente los mismos menos 354 kJ por mol. Y esta es la actualización que hice a ese ejercicio o de la guía.